Ahí está. Seguimos. Bien, segundo compuesto de este protoplasma, y tiene gran cantidad de proteínas. Es más, si nosotros pudiéramos disecar una célula, más de la mitad de la célula en seco es solamente proteína. Entonces ahí ya tenemos, fíjense la importancia. Estructuralmente es casi todo de la célula, ¿no? Determina la forma y la estructura de la misma. Generalmente, yo en la primera, no, en la segunda diapositiva le puse otra vez me dice que el audio puede serse afectado. Yo le puse una célula tipo, que siempre que se le llama célula tipo, célula general, que la mayoría lo usamos como medio de estudio, ¿no? Yo les puse una célula redondita. Pero ustedes tienen que saber que las células pueden tener muchísimas diferentes formas, hasta varían mucho, además en las células eucariotas, que son las células de nuestro cuerpo, varían mucho hasta el diámetro que tienen las células. Tenemos células casi de 1 metro de largo, como es el axón de las células neuronales, y tenemos células dije de largo, después de ancho, son hasta 1 metro de largo. Tenemos otras células como los huevos, el huevo de codorniz, no, de avestruz, que puede tener hasta 7 centímetros. Entonces, fíjense la variedad de tamaños de la célula, ¿no? ¿Y quién le da esa forma y esa estructura? La proteína. Bien, la proteína tiene, y esto lo van a estudiar mucho en lo que es química aplicada a la biología, o bioquímica, como que le quieran decir, la materia que tienen los viernes, seguramente. La proteína puede estar unida a lípidos, a donde se denomina lipoproteína, o a hidratos de carbono, que tenemos algunos ejemplos, son la glucoproteína o los proteoglucanos. También forman hormonas y enzimas. O sea, fíjense la cantidad de funciones que tiene la proteína en sí. Ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácido nucleico, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? ¿No? Es cómo está conformado estructuralmente. El ADN está compuesto siempre por un nucleótido, un azúcar y perdón, me confundí. El ADN está conformado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar, ¿no? Son los tres componentes. Lo que cambia entre el ADN y el ARN, si bien tiene una base nitrogenada diferente en cada uno, es que también tiene el azúcar es diferente, y eso es lo que le cambia la sigla principal. El azúcar en el ADN es el desoxirribosa, y en el ARN es el ribosoma. La ribosa, perdón. Bien. ¿Dónde encontramos ácidos nucleicos? Justamente como el nombre nucleicos, de núcleo, lo encontramos principalmente en el núcleo, pero también lo encontramos fuera del núcleo, como en el caso que encontramos ADN en las mitocondrias. El ARN mensajero generalmente está en el citoplasma. Entonces, fíjense cómo también encontramos ácidos nucleicos fuera del núcleo, dentro de la célula, pero fuera del núcleo celular. El ADN es el material genético de la célula y el ARN es encargado principalmente de la función de sintetizar, es decir, formar proteínas, todo lo que vimos anteriormente. Entonces, imagínense la importancia de esto. Si vimos que la proteína es importante porque forman casi todas las estructuras de nuestro cuerpo, ¿cuán importante será el ARN, que es el encargado de formar dichas estructuras? Entonces, eso es súper básico y muy importante para cualquier organismo vivo. Carbohidratos. Pueden almacenarse en forma de glucosa o glucógeno, son los carbohidratos que más vamos a estudiar en la facultad. Y también lo encontramos formando componentes extracelulares, o sea, lo encontramos tanto dentro de la célula, que forma como combustible para formar ATP, y también como fuera de la célula, generalmente unido a proteínas, lo que habíamos hablado de glucoproteínas, que generalmente son como receptores de membrana para diferentes sustancias. Lo que le había dicho, esas proteínas que están fuera de la célula, que sirven como antenas. Bien, sigamos con los lípidos. Lípido, ¿dónde encontramos principalmente lípido? En la célula y en la membrana celular. ¿Se acuerdan que le había dicho? Más de la mitad son lípidos y el principal lípido es el fosfolípido. Y también son fuentes de energía de la célula, pero es una fuente de energía diferente al que vimos recién de los carbohidratos. Fíjense la estructura. Estas son estructuras lipídicas. Y vuelvo hacia atrás. Fíjense una estructura, por ejemplo, de esta es la glucosa. Hago pregunta al chat. ¿Qué diferencia o similitud encuentra entre una estructura de carbohidrato y una estructura de lípido? ¿Quién me contesta? Por chat. Vamos, chicos, que si hablo solo me aburro, necesito un poquito que ustedes me hablen. ¿Nadie, che? Y después descubro que estoy hablando solo. Nadie va a contestar. Póngame por lo menos, no sé la respuesta, pero díganme algo para saber si están ahí, si me están escuchando. No hay problema si no saben la respuesta, ¿eh? Ok. Estamos, bueno, buenísimo, por favor. Bien. Ahí, realmente, chicos, no tengan miedo a responderme, ¿eh? No van a pasar vergüenza. Yo nunca le voy a decir, eso es incorrecto, ¿eh? Ahí alguien al privado me dijo la forma. Bien, bien, la forma puede estar, pero
yo necesito que usen sus neuronas y que fíjense qué encuentro diferente de esto que veo acá. Es algo muy básico, no le estoy preguntando no sé, cómo es la hipotenusa, que igual la mayoría ya se lo sabe de memoria, la fórmula. No, es algo muy simple. Díganme, usemos el razonamiento, ¿qué diferente encuentro? Esto que corresponde a carbohidratos, y después me voy a estructuras lipídicas a esto, ¿no? Alguien me escribió en el chat, vamos a ver. Déjame ver el chat, por favor. No sé. Alguien también en privado me dice la estructura. Vamos a ver acá, a ver si alguien más. Bien, la forma y la estructura. Bien. Me encantaría felicitarte públicamente, pero me lo escribiste al privado. Bien, la que me escribió la estructura está perfecta. Lo que cambia, a ver, tengo otro chat de estructura. Bien, acá también en privado me escribieron. Los lípidos tienen cadena más larga. Bien, fíjense eso. Fíjense ¿cómo decirlo? Lo simple que es este carbohidrato, fíjense, algo bastante simple. Se han unido diferentes átomos y han conformado un carbohidrato, ¿no? Y lo complejo que es un lípido, ¿no? Hay carbohidratos igual que son mucho más largos, pero en definitiva es que la composición lipídica siempre es más compleja que la composición de carbohidratos. Eso es en general, ¿no? Como digo, el glucógeno es una molécula de carbohidrato, pero mucho más complejo. Bien, también al privado me pusieron que tiene carbón en vez de fósforo. Carbón podemos encontrar en los dos, eso no es una diferencia, eso sería en realidad una similitud. Bien, vamos a seguir, chicos, pero bien, eso quiero que me contesten, porque si yo hago preguntas y no me contestan muy seguido, quiere decir que están solamente por el presente, o sea, o están en otra, digamos, ¿no? Yo quiero que presten atención y que le puedan sacar jugo a la clase. Sustancias inorgánicas, ¿como cuáles sustancias inorgánicas? Principalmente átomos, que esto se le llama iones, si es carga positiva o si es carga negativa, pero aniones son átomos libres. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Generalmente estos átomos son los que la membrana les permite pasar, o sea que son permeables a la membrana, la mayoría, no todos, porque justamente son átomos. Imagínense lo chiquitito que es un átomo, que la membrana obviamente es más fácil que entre un átomo que entre una macromolécula. Bien. Son fundamentales, por ejemplo, para la despolarización de la membrana celular, para mantener una presión osmótica considerable y vital para la célula, para la contracción celular, contracción muscular, que sepan, para la contracción muscular, para la transmisión nerviosa, mejor dicho, del impulso nervioso. Fíjense lo importante que tengamos esta cantidad de átomos de forma libre en nuestro organismo. Por eso es que todas nuestras comidas deberían ser ricas en todos los átomos básicos que nos constituyen, porque son utilizados para millares de procesos fisiológicos y metabólicos de la célula. Citoplasma es la parte de la célula, o sea, ahí ya terminamos estamos hablando dentro del protoplasma, vimos todas las sustancias que lo componen. Ahora vamos a hablar del citoplasma y del carioplasma. Estos dos compuestos están obviamente también formados por todas estas sustancias que hablamos recién, ¿no? También, sépanlo. Ahora, una parte de la célula que rodea al núcleo y está limitado por la membrana plasmática. O sea, en este apartado, ¿qué les estoy diciendo, chicos? Bueno, ¿qué es el citoplasma? Vamos a delimitarlo. Del núcleo hasta la membrana, todo eso es citoplasma. ¿Cuál es la función del citoplasma? Albergar tanto elementos membranosos como elementos no membranosos. Y contribuye al movimiento de lo mismo. ¿Qué es esto de elementos membranosos y no membranosos? Bueno, acá encontramos, tenemos dos tipos de elementos que están esparcidos por el citoplasma. No membranosos, membranosos. ¿Cuáles son los no membranosos? Filamentos intermedios, microtúbulos, microfilamentos, ribosomas. Todo esto se consideran partes de elementos. Ah, y fíjense, faltó uno muy importante. Se me acaba de ir de la cabeza. Estaba a punto de decir, bueno, ya me voy a acabar. Bueno, esos son elementos no membranosos. Y los elementos membranosos encontramos el núcleo con su ADN. En realidad el núcleo celular o la membrana nuclear es una doble capa, es una doble membrana. Las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso y liso, el aparato de Golgi y el sistema de vesículas ácidas, tanto los lisosomas como los perosisomas. Ah, ya hay un chat. Si puedo volver a una diapositiva y explicarla de vuelta, sí, se escucha muy trabado. Bueno, el único consejo que puedo dar a Ana Paula es que después lo van a poder volver, todo esto mismo, lo van a poder volver a escuchar. Y espero que sea bien. Pero bueno, que lo puedan volver a escuchar más tarde no quita que no se desconecten ahora, porque ahora tienen posibilidad de hacerme preguntas en vivo, ¿no? Ojalá que mejore, realmente ojalá que mejore el audio. Pero lo máximo, lo que creí que tenía más veloz de internet era el internet de mi celular y aparentemente no es tan rápido. No tiene por lo menos la velocidad que necesito.